La mente humana es la criatura más aterradora de todas. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterios y miedos en el Hellfire Club. Prepárense para descender a las profundidades de un misterio. Un misterio que desafía nuestra comprensión de la evolución. Un enigma que nos obliga a confrontar la posibilidad de que la historia de la vida en la Tierra sea mucho más siniestra de lo que jamás imaginamos. Hoy nos sumergimos en la teoría del efecto Calisto. El efecto Calisto, en esencia, propone una reinterpretación radical de la evolución. ¿Radical? Sí, en lugar de cambios graduales a lo largo de eones, esta teoría postula la existencia de un mecanismo capaz de generar mutaciones repentinas y masivas. Mutaciones masivas. En un corto periodo de tiempo. Exacto, dando lugar a criaturas radicalmente diferentes en un abrir y cerrar de ojos. Vaya, eso sí que es un cambio de perspectiva. Es una idea que nos obliga a reconsiderar la propia naturaleza del cambio en el mundo natural. ¿Y qué nos dice esto sobre lo que sabemos de la historia evolutiva? Bueno, pensemos en la explosión cámbrica, por ejemplo. Ah, sí, ese periodo de diversificación explosiva de vida compleja. Exactamente, hace más de 500 millones de años. Un momento crucial en la historia de la vida. Podría ser una manifestación de este efecto Calisto. Una manifestación del efecto Calisto. Interesante. Precisamente. Es decir, que esta explosión de vida se deba a esas mutaciones masivas y repentinas. La explosión cámbrica, con su repentina aparición de una miríada de formas de vida complejas, ha sido un quebradero de cabeza para la teoría evolutiva tradicional. Sí, siempre ha habido debates sobre cómo pudo ocurrir un cambio tan drástico en tan poco tiempo. El efecto Calisto ofrece una explicación alternativa, un salto evolutivo impulsado por este mecanismo oculto. Un salto evolutivo en lugar de un cambio gradual. Un evento que transformó la faz del planeta en un instante geológico. Es una idea fascinante. Y un tanto inquietante. Sí, inquietante. Imaginar que la evolución pueda dar estos saltos repentinos. Estos cambios abruptos que redefinen la vida en la Tierra. ¿Y qué hay de las extinciones masivas? ¿Tienen algo que ver con el efecto Calisto? Y lo que es aún más perturbador. Más perturbador. Es la posible conexión del efecto Calisto con las extinciones masivas. ¿Te refieres a que el efecto Calisto podría causar extinciones? El Dr. Whitney Frog, un biólogo evolutivo, Ah, sí, conozco su trabajo. propuso que algunas de estas extinciones, en lugar de ser causadas únicamente por eventos catastróficos, Como un meteorito, por ejemplo. podrían ser el resultado de la aparición repentina de especies invasoras. Especies invasoras, ¿qué quieres decir con eso? Criaturas tan radicalmente diferentes, Diferentes, ¿en qué sentido? tan superiores en sus adaptaciones, Superiores. que desestabilizan ecosistemas enteros. Ya veo, son como especies que irrumpen en un ecosistema y lo ponen todo patas arriba. Llevando a la extinción a las especies preexistentes. Especies invasoras. ¿Te refieres a criaturas que evolucionaron tan rápidamente gracias al efecto Calisto que se convirtieron en una amenaza para las formas de vida existentes? Exactamente. Es una idea aterradora. Imaginemos una especie que surge de repente, De repente sí, como por arte de magia. con adaptaciones que le otorgan una ventaja abrumadora sobre las demás. ¿Qué tipo de adaptaciones? Podría ser una capacidad de reproducción acelerada, ¡Wow! una resistencia a enfermedades, Eso sí que sería una ventaja. o incluso una agresividad extrema. Una agresividad extrema, eso sí que da miedo. El resultado sería una disrupción ecológica a gran escala. Una disrupción, sí, como un terremoto en el ecosistema. Un evento de extinción impulsado por la propia evolución. Impulsado por la propia evolución, es una idea fascinante y al mismo tiempo aterradora. ¿Y hay alguna evidencia en el registro fósil que apoye esta idea de especies invasoras generadas por el efecto Calisto? Evidencia, sí, algo concreto que podamos observar. Frog se basó en el descubrimiento de un fósil inusual Un fósil inusual, cuéntame más. en el estrato de Transvaal, El Transvaal, en Sudáfrica, perteneciente al período cámbrico, al Cámbrico, justo cuando ocurrió la explosión cámbrica. un depredador formidable, Un depredador formidable. ¿De qué tipo? con características anatómicas que parecían estar fuera de lugar en su contexto temporal, Fuera de lugar, ¿cómo así? rodeado de criaturas mucho más pequeñas y menos complejas. Criaturas más pequeñas y menos complejas, y eso lo haría sacar mucho. Este fósil sugería la irrupción repentina de un depredador ápice, Un depredador ápice en la cima de la cadena alimentaria. un ser que podría haber dominado su entorno hasta el punto de causar un colapso ecológico. Un colapso ecológico, eso explicaría la extinción de todas las especies. Es como si este depredador hubiera llegado de la nada, un producto del efecto Calisto, que transformó la cadena alimentaria de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, sí, un cambio repentino y drástico. Y Frog fue aún más lejos. Más lejos.
sugiriendo que la extinción del Cretácico-Paleógeno ¿La que acabó con los dinosaurios? podría no haber sido causada únicamente por el impacto de un meteorito. El impacto del meteorito no fue la única causa. Argumentó que la diversidad de especies ya estaba disminuyendo antes del impacto. Antes del impacto. Interesante. Y que la aparición de una nueva especie, Una nueva especie, quizás otra invasora. un superdepredador generado por el efecto Calisto, Un superdepredador. Eso suena aterrador. podría haber sido el factor decisivo. O sea que el meteorito fue la puntilla, pero ya había una crisis en marcha. Una criatura tan radicalmente diferente, tan superior a los dinosaurios que los llevó a la extinción. Es una idea que nos obliga a replantearnos nuestra visión de la historia de la vida en la Tierra. Y para añadir aún más misterio a esta historia, Más misterio. existe una huella encontrada en estratos de finales del Cretácico en China. ¿Una huella de qué tipo de criatura? Una huella con 3 dedos exageradamente largos, 3 dedos exageradamente largos. Eso no suena a ningún dinosaurio que conozca. que no se parece a la de ningún animal conocido del Cretácico. Una huella misteriosa podría ser del superdepredador que mencionó Frog. Algunos la consideran una prueba tentadora de la existencia de estas criaturas invasoras. Una prueba tentadora sí, aunque no definitiva. Una señal de que el efecto Calisto dejó su huella en la historia de la vida. Una huella misteriosa, una extinción masiva y la posibilidad de un depredador desconocido. El efecto Calisto se vuelve cada vez más fascinante y aterrador a medida que profundizamos en sus implicaciones. Pero surge una pregunta crucial. Si estas mutaciones radicales son tan raras, ¿cómo se aseguran la supervivencia y propagación de las nuevas especies? Esa es una pregunta clave. Porque si solo se trata de suerte, parece poco probable que estas criaturas invasoras logren establecerse y prosperar. Si la suerte juega un papel tan importante en el efecto Calisto, Parecería que estas nuevas especies estarían destinadas a extinguirse rápidamente. debe haber algo más. Algo más, sí, algún factor que les ayude a sobrevivir en un mundo que no está preparado para ellas. Algún mecanismo que les permita no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo que en teoría no está preparado para ellas. ¿Y qué podría ser ese mecanismo? Y aquí es donde la historia del efecto Calisto se adentra aún más en el misterio. Más misterio. Me encanta. Y en el horror. Horror, esto se pone cada vez más interesante. Gracias al descubrimiento de una expedición al Amazonas en 1987. Una expedición al Amazonas. ¿Qué tiene que ver el Amazonas con el efecto Calisto? La expedición, liderada por el Dr. Julian Whitesley, Whitesley, el famoso explorador. tenía como objetivo contactar con tribus aisladas y documentar nuevas especies. Una expedición a lo desconocido. Lo que encontraron fue mucho más perturbador. Más perturbador. ¿Qué encontraron? Indicios de una tribu desaparecida. Una tribu desaparecida en el Amazonas. Los Cotoga. Los Katoga. Nunca había oído hablar de ellos. Y una criatura monstruosa llamada Unun, ¿Qué clase de criatura es esa? que podría ser la clave para comprender el verdadero potencial del efecto Calisto. La clave del efecto Calisto. Esto ya empieza a sonar a película de terror. Las notas de Whitesley enviadas al museo años después de su desaparición Años después de su desaparición, eso ya es inquietante. describen una cabaña abandonada con extraños artefactos. Artefactos de los Kotoga. Cráneos con agujeros peculiares Agujeros peculiares. ¿Qué tipo de agujeros? y un jardín que contenía un tipo inusual de nenúfar. Un nenúfar inusual. ¿Qué tenía de especial? El análisis de las fibras de la cabaña reveló una mezcla de ADN vegetal y animal, ADN vegetal y animal mezclado. Eso es muy extraño. sugiriendo la presencia de un retrovirus único. Un retrovirus. En la cabaña de los Kotoga. Un retrovirus es un tipo de virus que utiliza ARN como material genético, ARN en lugar de ADN. Eso lo hace diferente. lo que hace que los retrovirus sean fascinantes. Fascinantes, sí, y también un poco peligrosos. Y potencialmente peligrosos es su capacidad de insertar su propio material genético en el ADN de la célula huésped. Insertar su propio material genético. Es como si un virus pudiera hackear nuestro ADN. Imagina un hacker que no solo accede a tu computadora, Un hacker que reescribe nuestro código genético, eso sí que da miedo. sino que también reescribe tu código fuente. Es una idea inquietante. Eso es lo que hace un retrovirus. Y este retrovirus se encontró en la cabaña de los Kotoga. Podría ser el factor que estabiliza el efecto Calisto. ¿Estabiliza? ¿En qué sentido? Permitiendo que estas nuevas criaturas se adapten y propaguen. Es decir, que el retrovirus podría ayudar a que las criaturas invasoras sobrevivan.
Esa es la teoría. Una teoría fascinante y aterradora al mismo tiempo. Un genetista llamado Kawakita, Kawakita, otro nombre importante en esta historia, que estudió las muestras de la expedición, las muestras de la cabaña de los Kotoga, logró cultivar el nenúfar el nenúfar inusual que encontraron en el jardín. y descubrió que estaba infectado con un retrovirus capaz de insertar conjuntos completos de genes en sus víctimas. Conjuntos completos de genes, eso podría causar mutaciones masivas. Este proceso podría causar transformaciones radicales, Transformaciones radicales como las que describe el efecto Calisto. dando lugar a criaturas como Moon. Entonces, Moon podría ser el resultado de la manipulación genética con este retrovirus. Podría ser. ¿Y quiénes lo manipularon? Los Kotoga. Los artefactos Kotoga muestran imágenes de la criatura. Imágenes de Moon en sus artefactos. Y los cráneos con agujeros sugieren un método de alimentación peculiar. Un método de alimentación peculiar. ¿Qué tipo de método? La teoría es que los Kotogas alimentaban a miembros de la tribu con la planta, Alimentaban a miembros de su propia tribu con el nenúfar. provocando mutaciones que dieron lugar a Moon. Es una idea terrible, imaginar a una tribu creando monstruos a partir de su propia gente. Pero la pregunta más inquietante es, Más inquietante. ¿podría este retrovirus estar relacionado con la creación de otras criaturas monstruosas a lo largo de la historia? Criaturas monstruosas a lo largo de la historia. Eso sí que es una idea para no dormir por las noches. Esto ya no es solo ciencia ficción. No, esto parece ser algo mucho más real. Es una pesadilla hecha realidad. Una pesadilla hecha realidad. Sí, si el efecto Calisto es real. Si el efecto Calisto es real, Y si este retrovirus puede manipular la evolución de formas tan drásticas. ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la vida en la Tierra? Nos dice que la línea entre la realidad y la ficción podría ser mucho más delgada de lo que pensamos. Y que quizás en algún lugar del mundo, En algún lugar del mundo, sí, quién sabe dónde. algo está manipulando la vida de formas que aún no comprendemos completamente. Es una idea aterradora, pero al mismo tiempo fascinante. Necesitamos saber más sobre este retrovirus, Sí, necesitamos saber más sobre la tribu Kotoga sobre los Kotoga y sobre Moon. y sobre el efecto Calisto, En la próxima parte de nuestro análisis profundizaremos en la evidencia disponible, explorando la historia de los Kotoga la biología del retrovirus, y las implicaciones aterradoras del efecto Calisto para la historia de la vida en la Tierra. implicaciones aterradoras, sí. Creo que necesitaremos una luz de noche después de... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Retomemos nuestra inmersión en el efecto Calisto Sí, ¿dónde lo dejamos? y la inquietante historia de la tribu Kotoga. Esa comunidad que habitaba las profundidades del Amazonas. Y que según los diarios de Whitesley, veneraban a una entidad monstruosa. Llamada Moon. Sí, las descripciones de Moon en los artefactos Kotoga son realmente escalofriantes. Un ser cuadrúpedo Con garras afiladas, una cola larga, y una boca deforme. como si hubiera salido de una pesadilla. Pero, más allá de su apariencia monstruosa, Lo que realmente inquieta, es la posibilidad de que haya sido creada o al menos influenciada. por la manipulación deliberada del efecto Calisto por parte de los Kotoga. Esa es una de las hipótesis que se barajan. Los Kotoga cultivaban el nenúfar infectado con el retrovirus, Y los dibujos en sus artefactos sugieren que alimentaban a algunos individuos con la planta. posiblemente cautivos o enemigos. Pareciera que esperaban que las mutaciones los transformaran en Moon, Es una idea terrible. pero al mismo tiempo fascinante. Si los Kotogas podían controlar el efecto Calisto, Significa eso que también podían controlar la evolución de otras criaturas. no tenemos suficiente evidencia para afirmarlo con certeza. Podrían haber creado todo un ejército de monstruos. Lo que sí sabemos Entonces no podemos descartarlo por completo. es que los retrovirus en general no son tan precisos como un bisturí genético. Entiendo. Insertan su material genético de forma aleatoria. Lo que significa que las mutaciones son impredecibles. Es posible que los Kotogas hayan logrado A través de la experimentación y la selección, aumentar la probabilidad de obtener ciertos resultados. pero controlar la evolución de forma precisa. Eso parece estar más allá de las posibilidades de un retrovirus. Claro, tiene sentido. Pero incluso si no podían controlar el proceso por completo, La idea de que una tribu remota haya experimentado con la manipulación genética utilizando un retrovirus. es asombrosa. ¿Y qué sabemos sobre las motivaciones de los Kotoga? Los diarios de Whitesley mencionan que la anciana Kotoga con la que hablaron ¿Por qué crearían un monstruo como Aum? se refirió a algo llamado Silaski, Silaski, ¿qué es eso? que habitaba en una meseta cercana. Una amenaza. Es posible que los Kotogas crearan Moon para protegerse de una amenaza aún mayor, Algo desconocido y peligroso. que los obligó a tomar medidas extremas. Silaski, Moon. Suena a un antiguo mito.
Pero la evidencia sugiere que estas criaturas O al menos la posibilidad de su existencia. es muy real. Y eso es lo que hace que el efecto Calisto sea tan perturbador, Desafía nuestra percepción de la realidad. borrando la línea entre la ciencia y la ficción. Si la evolución puede ser manipulada de esta manera, ¿Qué otras criaturas podrían haber sido criadas a lo largo de la historia? ¿qué otros secretos esconde el pasado? Es una pregunta que nos deja con una sensación de inquietud. Simuna es solo la punta del iceberg. ¿Qué otros horrores podrían estar ocultos en las profundidades de la historia? Es una posibilidad que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber Sobre la evolución, la naturaleza. y la propia realidad. Quizás en algún lugar del mundo todavía existen criaturas como Muna, Resultados de la manipulación del efecto Calisto. ocultas a la vista, esperando el momento adecuado para revelarse. Pero para entender mejor las implicaciones de este fenómeno. Necesitamos profundizar en sus aspectos científicos. Totalmente de acuerdo. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre cómo funciona el efecto Calisto a nivel genético? Con gusto. ¿Qué lo diferencia de la visión tradicional de la evolución? La teoría evolutiva clásica se basa en la idea de que las mutaciones genéticas ocurren de forma gradual y aleatoria, La selección natural actúa sobre estas mutaciones. favoreciendo a las que confieren una ventaja adaptativa al organismo. Este proceso, a lo largo de millones de años. Da lugar a la aparición de nuevas especies. El efecto Calisto, por otro lado, Propone que existen mecanismos que pueden acelerar drásticamente la tasa de mutación provocando cambios radicales en el genoma de un organismo. en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Y cuáles serían esos mecanismos? Hay varias hipótesis. Cuéntame más. Algunos científicos creen que ciertos factores ambientales Como la radiación, por ejemplo, o la exposición a sustancias químicas. pueden desencadenar mutaciones masivas. Otros sugieren que existen elementos genéticos dormidos, Dormidos, ¿qué quieres decir? que bajo ciertas condiciones, Pueden activarse. provocando cambios drásticos en el fenotipo del organismo, Y por supuesto la manipulación deliberada mediante retrovirus. como en el caso de los Kotoga. También entra dentro de las posibilidades, Es decir, que el efecto Calisto no sería un único mecanismo, sino un conjunto de factores. que pueden converger para acelerar y amplificar el proceso evolutivo. Exactamente. Y esto abre un abanico de posibilidades realmente fascinante Y aterrador. si la evolución puede dar saltos tan abruptos. ¿Qué nos dice eso sobre el potencial de la vida para cambiar y adaptarse? ¿Y qué implicaciones tiene para la supervivencia de la especie humana? Son preguntas que nos llevan al límite de lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra. Y para seguir explorando estas preguntas, En la próxima parte de nuestra inmersión, analizaremos las implicaciones científicas del efecto Calisto exploraremos la posibilidad de otros casos a lo largo de la historia y discutiremos las potenciales amenazas. que este fenómeno podría representar para la humanidad. Hasta la próxima. Hemos viajado a las profundidades del Amazonas, explorado los diarios de una expedición perdida y nos hemos adentrado en el inquietante mundo de los retrovirus y la manipulación genética. Peor. En esta última parte de nuestra inmersión en el efecto Calisto, Me gustaría enfocarme en las implicaciones de este fenómeno para la humanidad. ¿Podría este mecanismo de evolución acelerada representar una amenaza para nuestra especie? es una pregunta que no podemos ignorar. Claro. Si bien no hay evidencia de que el efecto Calisto esté dirigido específicamente contra la humanidad, Entiendo. su potencial para generar cambios impredecibles en el mundo natural nos obliga a considerarlo como un factor a tener en cuenta. Claro. Si pensamos en criaturas como Muni, producto de la manipulación del efecto Calisto por parte de los Kotoga, Surge la pregunta, ¿podría este mecanismo dar lugar a la aparición de nuevas especies que representen una amenaza para nosotros? es una posibilidad sin duda. De verdad. Imaginemos una especie que, por azar o por intervención deliberada, Adquiere una serie de mutaciones que le otorgan una ventaja significativa sobre nosotros. ¿Qué tipo de ventaja? Una inteligencia superior, Eso sería preocupante. una resistencia a las enfermedades. O una capacidad de reproducción acelerada. Exacto. Sería una situación comparable a las películas de ciencia ficción. Donde la humanidad se enfrenta a una nueva especie dominante. Exacto. Y aunque parezca un escenario propio de la ficción, el efecto Calisto nos recuerda que la evolución no siempre sigue un camino predecible. la posibilidad de que surjan nuevas especies con características que pongan en peligro nuestra supervivencia es real. Y no podemos ignorarla. Es una idea aterradora. Pero también fascinante, ¿hay algún indicio, aparte del caso de Moon, de que el efecto Calisto haya generado criaturas potencialmente peligrosas para la humanidad en el pasado? El registro fósil es incompleto. Yep. Y gran parte de la historia evolutiva permanece oculta a nuestros ojos.
Es cierto. Sin embargo, hay ejemplos en la historia reciente Ejemplos. que sugieren que la evolución puede dar saltos sorprendentes en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo. Pensemos en la resistencia a los antibióticos que desarrollan las bacterias. Así, un proceso evolutivo acelerado por la presión selectiva que ejercemos sobre ellas. Es cierto. La resistencia a los antibióticos es un ejemplo claro de cómo la evolución puede actuar con rapidez para generar nuevas adaptaciones. En este caso, una adaptación que representa un problema para la salud humana. Y aunque la resistencia a los antibióticos no sea un caso de efecto Calisto, en el sentido estricto del término, Nos muestra que la evolución puede sorprendernos con su capacidad de generar cambios rápidos e inesperados. entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos ante la posibilidad de que el efecto Calisto dé lugar a nuevas amenazas para la humanidad? La clave está en la investigación y la vigilancia. Investigación y vigilancia, sí, eso suena lógico. Necesitamos profundizar en la comprensión de los mecanismos que impulsan la evolución acelerada. Identificar los factores que pueden desencadenar el efecto Calisto. Y desarrollar estrategias para mitigar sus posibles consecuencias. Es decir, no se trata de vivir con miedo a lo desconocido, Sino de utilizar la ciencia para comprender mejor los procesos naturales que nos rodean. y prepararnos para los desafíos que puedan surgir. Exactamente. El efecto Calisto, a pesar de su naturaleza inquietante Nos ofrece una oportunidad única para ampliar nuestra comprensión de la evolución. y su potencial para generar tanto maravillas como horrores. Y así concluimos nuestra inmersión en el efecto Calisto. Un viaje a través de la ciencia, el misterio y la posibilidad de lo desconocido. Esperamos que esta exploración les haya abierto los ojos a la complejidad y la imprevisibilidad del mundo natural. Un mundo donde lo imposible puede volverse realidad en un abrir y cerrar de ojos. Recuerden, la curiosidad es el motor del conocimiento. Pero la prudencia es nuestra mejor aliada frente a lo desconocido. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.